El mensaje del día de hoy lo he denominado Cristianos de Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy presento delante de ti, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí con nosotros, Santo Rey, y los que nos ven a través de este canal de YouTube. Hoy, precioso Dios, te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos ver, para que podamos descubrir todo lo oculto que hay allí, porque tú quieres que salga a la luz, para que seamos libres, libres verdaderamente, porque nos creaste para la gloria de tu santo nombre. Es lo que queremos que suceda en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos dice la Escritura que los pobres en espíritu son pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Y decíamos hace unos días que no hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Es decir, que el que es pobre en espíritu es porque se está mirando a sí mismo. Es porque mira la palabra y cuando escucha la palabra de Dios, lo primero que hace es dirigirse a sí mismo. No mirar a los demás, sino mirarse a sí mismo. Por eso, para ser pobres en espíritu, primero decíamos que debemos ser vaciados, desocupados. Debemos ver la suciedad que hay en nosotros, porque somos todos muy buenos para aprobarnos a nosotros mismos. Todos somos muy buenos para decir, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo soy muy respetuoso de la gente, soy muy prudente. Yo a todo el mundo le sonrío. Para eso nosotros, como seres humanos, somos especialistas. ¿Sí o no, iglesia? Así somos. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Vino nuevo no puede entrar en odre viejo. Es decir, lo nuevo no puede entrar en lo viejo. Yo no puedo recibir la palabra del Señor si tengo mi vida llena, cundida, establecida en pecado. No puede entrar la palabra. Por eso hay que derribar para poder levantar. Y nosotros somos derribados. Miren esto tan hermoso que nos enseña el Señor. Somos derribados como el Señor derribó a Pablo en el camino a Damasco. Somos derribados cuando no queremos sino bendiciones de Dios, pero del mundo lo queremos todo. Y en esos términos, Dios nos pone en contradicción con el mundo. Eso es algo que debemos entender. El viejo Simeón dijo, este está puesto para caída y levantamiento de muchos. Y ahí está hablando la palabra de lo que el Señor le mostró al viejo Simeón acerca de lo que venía a ser el Señor Jesús en el vientre de María. Y lo repito, este está puesto para caída y levantamiento de muchos.
Entonces la caída es antes del levantamiento. Tenemos que caer de rodillas delante del Señor. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Que cada uno de nosotros debe saber que todos los días comete muchos pecados. Y muchos pecados de los que cometemos diariamente ni siquiera se los confesamos al Señor, sino que hacemos los de la vista gorda y creemos que el Señor los pasó por alto. Y miren lo que nos dice Romanos 3:23. Yo estoy hoy leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Qué tremendo que es esto. Ni uno solo, cuando dice nadie, se refiere a todos. Todos hemos pecado. Ni uno solo puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En nuestras fuerzas es absolutamente imposible. Entonces es parte esencial del Evangelio que antes de la conversión nuestra debe haber convicción. Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Por eso es que el Señor creó la iglesia y la estableció para que allí viniéramos, nos conociéramos, nos reuniéramos, estudiáramos la palabra y con fe empezáramos a escucharla, porque así es como se construye la fe en nuestro ser interior. Mire esta otra frase. El Evangelio de Cristo condena antes que liberar. Tú quieres ser libre, ¿cierto? Todos queremos ser libres. Pero el Evangelio primero condena antes que liberar. Algunos pueda que no estén de acuerdo con esto, pero la palabra de Dios dice en Romanos 1:18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Todos nosotros éramos así. Todos nosotros hacíamos lo malo. Todos nosotros vivíamos aprobándonos a nosotros mismos. Todos nosotros éramos de ese estilo, de esa estirpe. Somos la raza humana. Y en Lucas 13:3 nos dice, de ninguna manera, es decir, nos vuelve a confrontar en la palabra y nos dice, de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Entonces no podemos desear las bendiciones de Dios sin querer acercarnos a Él. No podemos desear que Dios nos bendiga, pero diciéndole, bendíceme, pero yo sigo mi camino. Bendíceme, pero mi vida, como yo la construí, así quiero mantenerla. No, no es así. El Señor establece condiciones, establece parámetros para nuestra vida. Por eso dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces es enfrentarnos con nosotros mismos. Es mirar la palabra para mirarme yo. Yo no puedo ir y estudiar la palabra para mirarte a ti. Yo estudio la palabra para mirarme a mí primero, para ver lo que está mal allí, para corregir lo que está mal allí, porque la palabra de Dios me muestra, y yo que tengo conciencia, entonces me doy cuenta de que hay pecados que yo quiero seguir escondiendo, que yo quiero seguir guardando. La palabra fue dada para confrontarnos, para enfrentarnos con nosotros mismos.
Entonces, la palabra es enfrentarnos con el sermón del monte. Y hay quienes dicen, en la mixtura de la iglesia cristiana en el mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica, hay quienes dicen, no, es que el sermón del monte fue dado únicamente para los judíos. No, señores, la palabra de Dios es para todos. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21 o 22. Esa es la palabra que el Señor nos dio para todos. Pero allí están las promesas, allí están las condiciones, allí están las regulaciones de la ley y son para nosotros. Por lo tanto, el sermón del monte es para nosotros. El sermón del monte nos muestra un parámetro para nuestra vida. Es ver la montaña que tenemos que escalar. Es ver la montaña que tú tienes que escalar. Es ver la vida eterna escalando ese monte, pero viéndote a ti mismo escalándolo. Piensa en eso. Es ver la montaña. Es verla en su esplendor. ¿Quién creó la montaña? Dios Todopoderoso hizo los montes y los cielos, así como dice allá en el Salmo 121. Entonces es ver esa montaña que creó Dios. Allá es donde tú tienes que subir, pero tienes que verte a ti mismo subiendo esa montaña, caminando con el Señor, para que encuentres tu verdadera libertad. Y verte a ti mismo es examinar tu corazón. Es ver esa condición que tenemos allá en nuestro interior. Entonces, el mensaje de las bienaventuranzas no es el mensaje de ponerse un traje nuevo y ya. No, mis hermanos, es el mensaje de comprobar por ti mismo quién eres a la luz de ese mensaje. ¿Eres realmente pobre en espíritu? Piensa en eso. Miremos ahora a los que lloran. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es una mera distinción entre nosotros los cristianos y los que no lo son. Pero yo diría, es una gran distinción más bien entre nosotros que somos cristianos y los que no lo son, porque ellos no lloran. Ellos lloran por otras cosas. Y cuando la palabra del Señor nos está diciendo bienaventurados, decíamos que bienaventurado es ser feliz, ser felicitado, ser contento, ser alegre de ser bienaventurado, porque llora por causa de su pecado, que ve allí en su interior y alcanza a descubrir la dimensión tan enorme, la distancia tan grande que lo separa de Dios, que solo por Cristo puede ser juntada. Amén. Amén. El mundo, todos sabemos que el mundo quiere evitar el sufrimiento. Los que lloran lo hacen porque reconoces tú y reconozco yo, reconocemos nuestra condición de pecado. El Señor dijo que en este mundo nos había dejado. El Señor dijo que nuestra condición es caída, es de pecado. Dice la Escritura, perverso es el corazón del hombre y malvado, ¿quién lo conocerá? Es decir, que esa naturaleza caída que nosotros tenemos
persistirá toda la vida hasta cuando el Señor venga. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos siendo procesados, es decir, purificados, santificados, cada día con un mayor entendimiento acerca de las cosas de Dios que nos llevan a mirar el pecado y a empezar a odiarlo, a empezar a aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos mantiene separados de Dios. Los del mundo, en cambio, viven diciendo: traten de ser lo más felices que puedan, disfruten de todos los placeres, disfruten del dinero, piensen en organizar la vida aquí. Y además sus padres, miren lo que le dicen a sus hijos: disfruten de todos los placeres, se engolosinan en creer que con darle a un hijo un apartamento, un vehículo, un viaje, un posgrado, eso los va a hacer felices. Y lo he repetido yo en este púlpito. Eso era lo que yo aprendí en la universidad. Cuando salí de la universidad, creía que ya había alcanzado lo máximo, pero cuando me enfrenté con mi vida laboral, vinieron los primeros sinsabores, y entonces quería más, y empecé a ascender, y empecé a crecer, y me metí en una industria, y luego en otra, y seguí creciendo, y seguí desarrollándome, y decía: pero esto no es lo que yo quería, y preguntaba: ¿yo qué hago aquí? Un día estaba en Medellín y empiezo a recibir las presiones de los jefes a las 11 de la noche llamándome, y sobreviene un preinfarto. Llego a Bogotá con preinfarto y era un borracho, y llego con preinfarto a consumir licor en mi casa. Y me llevan a la clínica con ese preinfarto. Y es por primera vez cuando mis ojos se abren y digo: ¿yo qué estoy desperdiciando mi vida? Si aquí está mi familia, aquí están mis hijos, y yo viajando buscando ¿qué? ¿El dinero? ¿Eso solucionaba todo en mi vida? Pues mire que no, porque yo no era feliz. El dinero no te lo soluciona todo en tu vida. Esa es una golosina. El dinero simplemente es un medio de pago. Entonces nosotros todos, mis amados hermanos, debemos vivir haciendo una reflexión profunda acerca de nuestra naturaleza y de la naturaleza temporal que este mundo ofrece y los deseos que te presenta. Tienes que contrastar eso con la eternidad de los que lloran y de los que buscan hacer la voluntad de Dios, porque ellos verdaderamente son los que son bendecidos. Amén. Amén. Ese es nuestro estándar. Santiago 4:4 nos dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y debes saber esto, mi hermano: el mundo es ateo. El mundo es incompatible con la vida en Cristo. Por eso ser cristiano es difícil. Ser cristiano es para valientes. Ser cristiano es para hijos de Dios. Y los hijos de Dios son valientes porque los hijos de Dios son retados por Dios. Los hijos de Dios somos retados para creer. Pero somos cambiados por el poder de la sangre de Cristo,
quien resucitó y dejó la tumba vacía. Ese poder secreto que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder es el que opera en todos nosotros, haciéndonos vivir una vida nueva. Y por eso es que dice, he aquí que todas las cosas viejas pasaron. Ahora, de aquí en adelante, todas son hechas nuevas. Porque Él nos amó primero. Y por eso es que Él dice, mi vida di por ti. Romanos 7, 14 al 16 nos aclara un poquito más. Por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano. Y dice ahí, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra entonces que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Porque la ley me confronta con el pecado. El sermón del monte, las bienaventuranzas dicen quiénes somos nosotros. Y si tú no lloras por el pecado, entonces no eres de los que lloran, eres del mundo. El llorar entonces es un llorar espiritual, mis amados. Es el llanto de nuestro interior, es el lamento por llegar a descubrir nuestro pecado interno, el pecado oculto que pretende esconder de Dios y de los hombres lo que me separa de Dios. Eso es lo que tenemos. Esa es nuestra lucha. Esa debe ser nuestra lucha diaria. Porque en este mundo estamos, pero no estamos solos. No hemos sido abandonados. El Señor que dijo, mi vida di por ti, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Por eso fue que dijo, por tanto vayan y hagan discípulos. Pero ¿por qué dijo por tanto? Dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se sella la palabra diciendo allí, amén. Amén. Y así sucederá. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es llorar. Romanos 8, del 5 al 8 nos dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Cuando aquí dice pecaminoso es pecado. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Estás pensando en tus pecados en estos momentos? Piensa en eso. ¿Aquí hay alguno que ve pornografía? ¿Aquí hay alguno que es adúltero? ¿Aquí hay alguno que practica la masturbación o los pensamientos fantásticos de la pornografía? ¿Aquí hay alguno que vive soñando con pensamientos de impureza sexual o simplemente con fantasías de desarrollar su vida en el mundo? Aquí está hablando la palabra para ti y para mí. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa descontrole la mente lleva a la muerte.
Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y mira esto, mi hermano. Estamos haciendo un diagnóstico. Hay personas que llegan a una consejería y dicen, no, es que yo no tengo ganas de orar. Es que yo no amo a Dios porque es que Dios a mí no me ha bendecido. Pero ¿se acuerdan que al comienzo de la predicación dijimos, es que primero es la caída para poder ser levantado? Entonces primero hay que reconocer el pecado. Una persona no puede acercarse a Dios a decirle, bendíceme Dios. ¿Por qué no me bendices, Dios? Bendíceme, Dios, que es que necesito tu bendición. Y el Señor viene y dice, primero arrepiéntete. Primero reconoce tu pecado. Primero permíteme que yo te limpie porque te amo, porque mi vida di por ti. ¿Sí se dan cuenta cómo es? Entonces, el no amar a Dios y a Jesucristo, el no querer estudiar la palabra, el descubrir cuánto se ama el pecado y peor aún, el no querer abandonarlo, es querer vivir pecando en lo oculto y pensar que Dios comprende. Porque en la iglesia cristiana se ha como infiltrado ese pensamiento. Dios comprende, por lo tanto yo sigo pecando. No es así. Ni uno solo se podrá burlar del Señor. Nadie. Entonces la iglesia de hoy, la iglesia de este tiempo, la iglesia Visión Colombia, esta pequeña iglesia local, no puede seguir creyendo que todo está bien y que lo único que hace falta es evangelizar, ir y traer hermanos nuevos. Eso es lo que necesitamos. No, Señor, lo que necesitamos primero es examinar nuestro corazón y dejarnos confrontar por la palabra de Dios que dice qué clase de cristianos somos nosotros. Ahora hablemos de los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren este pensamiento tan hermoso. La conquista del mundo, la posesión de todo el universo se da nada menos que a los mansos. ¿Tú quieres eso? Pero, ¿será que no entendieron lo que dije? Porque si no, esto estaría hirviendo de gritos, de amenes. Y vuelvo a repetirlo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, la conquista del mundo, la posesión de todo el universo, se da nada menos que a los mansos. Amén. Otra vez, ¿sí? Cuando yo escribí ese pensamiento, yo mismo lloré y grité de alegría escribiéndolo y se me escurrieron las lágrimas de saber quién soy yo ahora en Cristo. ¿Tú lo sabes? Amén. Eso es lo que debemos saber. El mundo, en cambio, piensa todo lo contrario. Y por eso es que muchos cristianos viven arrinconados. ¿Saben por qué? Porque se han dejado dominar por el mundo. Y miren esto. El mundo piensa que el que posee el mundo es el más rico. ¿Sí o no? El mundo piensa que el que posee el mundo es el más fuerte. ¿Sí o no? Miren esos presidentes de esas gigantescas naciones.
¿No se creen los dueños del mundo? Miren a ese Soros que anda comprando naciones, tiene tanto dinero que ahora compra países enteros. Compra Petros, compra Trumps, compra lo que quiera. Él se cree el más fuerte. Eso es lo que estamos leyendo. Y también el mundo dice que poseerá el mundo el que es más arriesgado, el mejor guerrero, el más astuto. Ese es el dueño del mundo. Pero la palabra del Señor niega todo eso y nos dice que solo los mansos, a ellos es a los que se les dará la posesión de todo el universo. Porque gobernaremos con nuestro Señor. Amén. Eso nos lleva a cambiar nuestra posición en nuestro pensamiento. ¿Para qué estudiaste una carrera? Si eres cristiano y te estás desempeñando en algún oficio, en alguna profesión, entonces tienes que tener un pensamiento claro de que tú vas a poseer el mundo porque eres manso. Amén. Amén. Una vez más entonces se nos muestra que el cristiano es totalmente diferente al mundo. El cristiano verdadero es lleno del Espíritu Santo. El cristiano es diferente del mundo en que es diferente en calidad, es diferente en esencia. El cristiano es un hombre nuevo, el cristiano es una nueva creación, el cristiano pertenece a un reino totalmente diferente. No solo el mundo es distinto de él y ni siquiera lo puede entender. ¿Cómo fue que Dios nos eligió para que fuéramos suyos? ¿Cómo Dios, siendo quienes somos, nos apartó para entregarnos tanta gracia, tanto favor, tanta justicia, tanta misericordia? Pero sin embargo, amamos tanto el mundo que despreciamos la palabra del Señor. Y no podemos seguir actuando así. No podemos seguir viviendo así. Juan 17, del 6 al 8 y el verso 16 nos dice: te he dado a conocer a los que del mundo me diste. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste. Y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Ese eres tú. Ahí estás tú. Ahí está Dios hablando de ti. Ahí está Jesucristo reconociendo que te ha guardado hasta este día, que te ha apartado y que te ha venido enseñando hasta este día y que quiere entregarte lo mejor y que lo va a cumplir, porque Dios no puede mentir. Pero mire esta diferencia, este contraste. Los judíos, el pueblo del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, eran materialistas, pero además eran militaristas. Ellos estaban oprimidos por el yugo del Imperio Romano y ellos sí estaban esperando un Mesías con M mayúscula, pero ellos esperaban un Mesías que fuera político y que fuera militar. Así como en este tiempo en Colombia está sucediendo. Toda la gente ahora empieza a alborotarse en estas elecciones esperando un Mesías que nos salve del yugo del comunismo.
Pero nosotros los cristianos debemos pensar es en que como le pertenecemos al Señor, es a Él a quien debemos acudir a decirle: Señor, Dios, solo Dios puede salvar a Colombia del comunismo. Amén. Señor, Dios, solo Dios puede salvar a Colombia del narcotráfico. Señor, Dios, solo Dios puede salvar a Colombia de la corrupción politiquera. Y si le pedimos a Él, si nuestra oración se extiende a Él, Él escucha no solo las alabanzas de su pueblo, sino las oraciones del justo. Amén. Y viene una pregunta. De acuerdo a eso, ¿acaso la iglesia, y hablo de la iglesia de Cristo en Colombia, no busca imitar al mundo? Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que nos tiene mal en Colombia. Eso es lo que nos tiene mal en Latinoamérica, porque ahora la iglesia de Jesucristo resultó diciendo: unámonos. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. En la historia de Gedeón vemos todo lo contrario. Vemos a Dios reduciéndole el número de soldados a Gedeón y le dice: no, Señor, mándelos para la casa, vas a ir con estos. Y le bajó el número de los soldados y les dijo: vas a ir con estos y vas a obtener la victoria. Y a Gedeón le temblaban las piernas. Pero mira lo que nos dice Zacarías 4:6. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La victoria de Colombia, la victoria en tu familia, la victoria en tu vida profesional, la victoria en tu vida familiar, la victoria en tu vida económica, Dios la tiene en sus santas manos y Él es quien la dirigirá. Pero tú tienes que poner toda tu confianza y tu esperanza en Él, porque Él es Dios. Amén. Él es el que te dio la vida. Él es el que te alimenta. No son tus planes, escúchalo bien. No son tus deseos, escúchalo bien. Busca al Señor y verás, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Y vuelvo a repetirlo, dice el Señor de los ejércitos. Examina tu vida. ¿Cuántas veces has cambiado de puesto en los últimos 5 años? ¿Será que has estado haciendo la voluntad de Dios? ¿O será que has estado haciendo tu propia voluntad? Corrige. Reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra condición caída, mis amados, es lo que nos llevará a ser verdaderamente mansos. Cuando Moisés mata al egipcio, él se estaba creyendo un libertador de su pueblo a su manera. Pero cuando salen los soldados egipcios y lo ven, los soldados, sí, egipcios, y lo ven y lo acusan, él huye. Pero dura 40 años en Madián, aprendiendo a ser manso, sometido. Y luego de eso es que el Señor se le acerca en la zarza ardiente y le dice: cuídate de pisar esa tierra porque es santa. ¿Quién habla conmigo? Yo soy el que habla contigo, le dice el Señor. Debemos reconocer nuestros pecados. Este es el espíritu fundamental, primario, que conduce a su vez a una condición
de pesar al caer en la cuenta de que nuestros pecados nos están minando. Eso significa ser manso, cuando tú reconoces que eres un pecador y peor aún, que quieres seguir pecando. Reconoce eso. ¿Hay murmuración en tu vida? ¿Hay chisme? Cuando recibes la palabra, piensas más bien en tal persona es la que la necesita y no piensas en mí, en ti. Corrige eso. Es humillante para nosotros, mis amados. Es muy humillante reconocer nuestros pecados ocultos. Pero precisamente el Señor nos los revela a cada uno de manera individual y directa, en amor y en verdad, para que nos limpiemos por el poder del Espíritu Santo. Solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Solo humíllate delante de tu Dios. Justicia y bienaventuranza. El cristiano se preocupa en este mundo por la vida a la luz del Evangelio. Y según el Evangelio, el problema del género humano no es ninguna manifestación concreta del pecado, sino más bien el pecado mismo. Porque es que el Evangelio te muestra el pecado que hay en ti. Porque, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Que cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre, nacido de las entrañas de una virgen, y vino para morir por causa de tus pecados y de los míos, de todo aquel que en Él cree. Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen en su santo nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ven? En este tiempo que estamos viendo guerras y rumores de guerras, los cristianos se preocupan por las guerras y sus amenazas. Pero deberían preocuparse más bien en ser bienaventurados. Porque el que es bienaventurado tiene hambre y sed de justicia. Porque si eso es lo que le preocupa, entonces será saciado. Amén. Amén. Y mira esto, mi hermano. Si todos los habitantes del mundo, hagámonos esa fantasía en estos momentos, si todos los habitantes del mundo supieran qué es tener hambre y sed de justicia, entonces no habría peligros de guerras. ¿Cierto? Si se imaginan a los presidentes de estas naciones que están en conflicto en estos momentos, si ellos tuvieran hambre y sed de justicia, ni uno solo se levantaría contra otro. Por lo tanto, no habría guerra. Estarían deponiendo sus armas. Estarían usando esos recursos más bien en combatir el hambre en los lugares donde se necesitan. Entonces, el ser bienaventurado, el ser agraciado delante del Señor, es lo que te lleva a encontrar el único camino verdadero hacia la paz. Porque la paz es Cristo. Mi paz es Cristo. Tu paz es Jesucristo. Cuando nos examinamos y contemplamos nuestro ser interior,
Entonces descubrimos allí el pecado que hay en nosotros. Descubrimos que hemos vivido en una bancarrota espiritual, creyéndonos cristianos, cuando lo que hemos hecho es oponernos fuertemente a ser discipulados, y aún así exigimos lo que Dios tiene para nosotros en bendiciones. Por eso es que debemos examinarnos. Por eso es que debemos ser conscientes y decir: Señor, soy un pecador. Tú debes ir a tu oración de intimidad con Él y presentarte delante de Él y reconocer en tu oración de intimidad con tu Señor: lávame, límpiame de toda maldad, borra todas mis rebeliones, Santo Señor, déjame más blanco que la nieve. Y el Señor que te escucha, Él te va a limpiar. No nos opongamos más a ser discipulados. Juan 6:27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Eso es lo que tenemos que hacer. Recordemos que nuestra salvación es enteramente por gracia, que es un don totalmente gratuito, que Dios lo permitió, que esto es lo que pone nuestra vida espiritual en la cima. Porque nosotros, Jaimito, no podemos tener hambre y sed de bienaventuranza. No. Nosotros no podemos tener hambre y sed de felicidad. No. El que busca eso vive en una farsa y siempre fracasará. Pero el que tiene hambre y sed de justicia encontrará la verdadera felicidad. Y tener hambre y sed de justicia, podríamos decir entonces que es el anhelo de conocer a Dios para saciarse de Él, y eso es conocer a Jesucristo. Es Él a quien debemos ir. Es Él a quien necesitamos conocer. La justicia verdadera es ser como el Señor Jesucristo. Mi justicia verdadera se llama Jesucristo. Cuando Él te justifica, Él te abre las puertas, porque Él te conoció primero, Él te amó primero, Él te apartó para que fueras santo, te apartó para sí. Hay algunos que dicen: pero la salvación por gracia, ¿eso es tan fácil? Yo no puedo creer en eso. Duré 17 años predicándole a un amigo que ya murió, y siempre se jalaba los pelos de la cabeza y me decía: no puede ser tan fácil. Y se la pasaba haciendo obras que creía que lo justificaban. Pero murió y no creyó. Y sí, la salvación es por gracia. Amén. Tú lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados. Esa es la justicia del Señor. El ser decente y moral para los del mundo, resulta que eso es lo que ellos buscan. Pero la justicia verdadera es Cristo mismo, quien fue enviado por el Padre. Primera de Corintios
capítulo 11, versos 1 al 2, nos dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Eso se llama vida cristiana. Por eso el Señor se inventó la iglesia. Un lugar de pecadores. Es como dicen algunos, un hospital de pecadores arrepentidos, que nos buscamos, que si nos hubiéramos visto en otro lugar, aparte de la iglesia del Señor, ni siquiera nos habríamos saludado. Pero el Señor es el que nos junta. Por eso, en estos momentos, yo quiero invitarte a que mires a tu vecino que tienes a tu lado. Míralo. Y dile esto. El Señor Jesús te dice, dile eso. El Señor Jesús te dice, mírale a los ojos, por favor. Mírale a los ojos. Míralo, por favor. Angelito, mira a tu hija Laurita. Y dile, mi vida di por ti, dice el Señor. Mi vida di por ti, dice el Señor. Esa es una verdad, ese es el Evangelio. La vida de Cristo fue dada por nosotros y por eso los cristianos debemos vivir alegres, debemos vivir gozosos, debemos vivir siendo mansos, siendo justos. Así como te acabas de mirar con tu prójimo, mirándolo para ver cómo le sirves, cómo lo ayudas, mirando para comunicarte con él, para saber de sus necesidades, para amarlo, para orar por él, pero también para ayudarlo, porque eso es ser cristiano, eso es ser un discípulo de Cristo. El cristiano verdadero es el que admite que las afirmaciones y exigencias del Evangelio son imposibles, pero da gracias a Dios porque el Evangelio hace lo imposible por nosotros y nos ofrece la salvación como un don gratuito. Amén. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por tanto felices, por tanto merecen que se les felicite. Son verdaderamente bienaventurados. Ese es el cristiano que sabe que ha sido perdonado, sabe que la justicia de Jesucristo lo ha cubierto. Y cuando la justicia de Cristo lo ha cubierto, entonces empieza la expansión de Dios en todo su interior, que lo está llevando a encontrar la santidad y a aborrecer el pecado y la maldad. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Esa es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y finalizamos. El cristiano y la persecución. Los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El cristiano es perseguido porque actúa de una manera totalmente diferente a la gente del mundo. Es misericordioso. El cristiano es de limpio corazón, el cristiano es pacificador y por ser así será perseguido. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero no olvidemos que también nos dice la palabra del Señor que Él estará con nosotros
todos los días hasta el fin. Eso es lo que va a suceder por ser cristiano. Ese es el precio que nosotros pagamos, porque ellos, es decir, nosotros, de nosotros los cristianos, es el reino de los cielos. Amén. Y tener el reino de los cielos es lo verdaderamente importante para el cristiano. Esa es la marca que tenemos. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, no somos del mundo. Tenemos que presentarnos delante del Señor y decir: gracias, Padre, porque tú nos escogiste, porque te plació, no porque hubiéramos hecho obra alguna para merecerlo. Bendito sea el Señor. Amén. Y entonces cerramos, como dice en las bienaventuranzas escritas en la versión Reina Valera. Y ahí sí podemos entender mejor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es suficiente la palabra del Señor, ¿cierto? Es elocuente la palabra del Señor y nos lo confirma ahí en Juan 16:33 en la versión NTV. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. El Señor resucitó, Amén. Él venció. El Señor ascendió a los cielos, Él venció. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Amén. Él venció. La victoria es de Cristo. Y como la victoria es de Cristo, entonces nosotros que somos sus hijos, somos los victoriosos hijos de Dios. Las puertas se van a abrir para todo aquel que en Él cree. Amén. Porque Dios quiere darle recursos a sus hijos para que vayan y ayuden a muchos. Dios quiere hacer eso contigo, pero tienes que tener un corazón dispuesto para Él. No es en tus fuerzas, no es con tu espíritu, no es con tus recursos, como dicen algunos, es con los recursos de Dios, es por el poder del Santo Espíritu de Dios. Esta tierra donde estamos parados, que tiene 3.850 metros cuadrados, vale mucho dinero. Nosotros no podríamos reunirlo, ni siquiera en 100 años. Pero Dios es todopoderoso, porque Él es el dueño de los recursos, del oro y de la plata, de la tierra y de toda su plenitud. Y si a Él le place, Él nos la dará. ¿Tú crees eso, mi hermano? Amén. Él es el que lo puede hacer. Y por eso debemos confiar que Él es el único que puede surtirnos lo suficiente para que lleguemos a tener esa gran bendición de poseer esta tierra. Amén.